cometido el Poder Ejecutivo Nacional algún delito en función de pasar por encima de la precautelar que usted había emitido ahora que se conoce el decreto de necesidad y urgencia que usted había determinado que no debía publicarse? Bueno, habría que ver cuándo lo remitió al boletín oficial para su publicación, habría que indagar un poquito más, pero en principio se enciende una luz de alerta, ¿no? Es decir, habría que ver si en la práctica ese decreto que requiere acciones concretas, precisas para poner en funcionamiento este nuevo organismo, el ENACOM, digamos, se cumple. Si eso es así, estarían violando ya efectivamente la medida cautelar, y eso implica un delito, el delito de desobediencia previsto por el artículo 239 del Código Penal específicamente. Un delito que, digamos, muchas veces los fiscales lo suelen pasar por alto, pero no deja de serlo porque está regulado en la ley. ¿Usted recuerda, doctor Arias, cuánto tiempo pasó entre el anuncio que hizo el jefe de gabinete, Marcos Peña, y la emisión de la sentencia de su precautelar? ¿Cuánto tiempo transcurrió? Bueno, la sentencia fue del día 30, y el anuncio creo que fue ese mismo día, ¿no? O el día anterior. Hay que ver no sé cuándo se firmó el decreto, porque se lo anunció al decreto, pero en esa conferencia de prensa del ministro Peña, pero no sé cuándo se habrá firmado. Ahora lo veremos en el boletín oficial. Nosotros, la sentencia que yo dicté congela la situación al día 29, de modo que todos los actos posteriores que se desarrollen y que tengan como finalidad alterar derechos subjetivos, conceder derechos subjetivos, como sería si se creara esta nueva entidad, porque implicaría la desaparición del AFCA y en consecuencia de todos los los empleados que quedarían prescindidos, así como las autoridades, se estaría violando la medida cautelar efectivamente. Yo entiendo que el ministro Aguad no esté de acuerdo, pero cuando uno no está de acuerdo con una sentencia, por más que él considere, lo digo por sus expresiones públicas, lo que debe hacer con una sentencia es apelarla, no incumplirla, ¿no? Entonces, creo que apelarlo, pedir el levantamiento, las medidas cautelares no son, y las precautelares como la que yo dije, no hacen cosas juzgadas, pueden ser modificadas, pueden ser dejadas sin efecto, por el mismo juez o por otro juez, de modo que tendrán que pedir la habilitación de la feria, pedirla después que la revoque, pero de ninguna manera incumplirla, porque desde esa perspectiva sí avanzaríamos, a mi modo de ver, hacia un Estado totalitario, porque por un lado se desconoce al Congreso mediante la modificación de las leyes por decreto, y por otro lado también se desconoce al Poder Judicial a través del incumplimiento de sus sentencias, lo cual creo que es una situación muy grave, ¿no? Usted tiene como saber, doctor Arias, cómo demostrar que el decreto fue posterior a su precautelar. No, por eso digo que lo desconozco, que merecería un poco más de indagación. Yo lo desconozco, no sé qué fecha tiene el decreto, ni porque no lo he visto, ni sé, digamos, cuándo fue, que se ha publicado ahora en el boletín oficial. Pero, digamos, lo que yo tuve en cuenta al momento del dictado de la medida cautelar fue el anuncio del ministro Peña, y además los dos decretos anteriores que, digamos, de intervención, que son los que se atacaron, en el proceso judicial, que tiene por objeto, este amparo que tiene por objeto la anulación de ambos decretos, el que dispuso la intervención de AFCA y el que traspasó sus funciones a la nueva Secretaría de Comunicaciones de la Nación. Esos dos decretos son los que están cuestionados, y en base a esos dos decretos y el anuncio del ministro es que nosotros dispusimos esta medida precautelar para congelar la situación de hecho existente. ¿Por qué? Porque si hay un juez federal que dentro de un año o dos decide anularlos a estos decretos, digamos, el AFCA ya ni siquiera va a existir, no se podrían reponer, sería muy difícil reponer a sus autoridades, a sus empleados,
estaríamos actuando sobre los hechos consumados, tal vez se habrían otorgado licencias, se habían aprobado o dejado sin efecto readecuaciones, en fin, puede generarse un daño que luego de muy difícil de reparación ulterior. Por eso esta medida que tiende a congelar los hechos para que un juez federal después, si decide anular los decretos, pueda revertir la situación fáctica rápidamente sin mayores trastornos. Incorporo a esta conversación, si me permite, doctora Cintia García. Sí, el decreto, Víctor Hugo, doctor Arias, es el 267/2015 de fecha 29 de diciembre. Está publicado hoy, 4 de enero, en el boletín oficial. Va sobre la medida suya de no innovar y además, yo no sé si esto tiene que ver con la cuestión de fondo, pero prácticamente si uno lee las implicancias del decreto, es casi una derogación de facto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la Argentina Digital. Bueno, si tiene fecha 29 de diciembre, es raro, habría que ver porque el ministro hizo el anuncio sin que estuviera el decreto y ahora aparece un decreto con una fecha anterior a la conferencia de prensa del ministro. O sea, Buenos Aires, 29 extraño. del 12 de 2015. Claro, tal vez habría que investigar si no fue antedatado ese decreto con el objeto de violar la medida cautelar, justamente. Pero de todas maneras, aun cuando se haya dictado el decreto, la medida cautelar impide ponerlo en práctica. Ese decreto queda a pleno derecho suspendido a través de la medida cautelar. Nosotros, al momento del dictado de la medida cautelar, lo aclaramos expresamente, de modo que no podría ser aplicado, aun cuando haya sido publicado en el boletín oficial. Y aun cuando tenga una fecha que, es anterior a la fecha de la sentencia fue el 30. Es un día anterior. Probablemente lo hayan hecho para eludir justamente su dictado. Habría que investigar esa situación. Habría que ver en qué momento fue la conferencia de prensa. Creo que fue el mismo día 30 y a ese momento el decreto no estaba y ahora aparece un decreto con fecha 29. Habría que ver la expresión de Marcos Peña. La expresión de Marcos Peña, doctora Arias, era la de una persona que van a hacerlo esa tarde, lo van a hacer en algún momento, pero que no lo tenían hecho. Efectivamente es muy extraña la aparición de esa fecha, teniendo en cuenta que usted por la tarde había emitido la precautelar. Doctor, algo que pueda explicarnos de cuál es la situación. Imagine los empleados actuales del AFSCA, las autoridades del AFSCA, estamos llamando a Sabatella también para conversar después con él, están preguntándose, bueno, ¿cuáles son los pasos ahora? Porque el otro día, después de su precautelar, la gente del AFSCA fue a tratar de ingresar y no se lo permitían, así tuvimos una situación confusa. ¿Qué es lo que usted puede decir al respecto ante la aparición ahora del decreto y teniendo en cuenta la precautelar? ¿A qué se tienen que atener aquellas personas que están referidas, involucradas, tanto en el decreto como en su precautelar? Mire, esto ya no deja de ser una cuestión legal. Porque, digamos, desde el punto de vista legal, las cartas ya están echadas. Hay una medida, está la ley. La ley, bueno, no se respeta porque se dicta un decreto. Hay una medida cautelar, la medida cautelar ya no se respeta tampoco. En fin, yo creo que la sociedad debe tomar conciencia de que estos avances lesionan seriamente nuestra institucionalidad. Yo creo que, reitero, avanzamos, y lo digo sin ningún tipo de problemas, avanzamos hacia un Estado totalitario, ¿no? Porque si desconocemos a las autoridades elegidas, como es el Congreso de la Nación, porque se eligió un presidente, pero también tenemos legisladores que fueron elegidos por el pueblo y que expresaron su voluntad, y tenemos también una sentencia judicial. Bueno, creo que estamos en una situación bastante compleja. Doctor Arias, para puntualizar algunas cuestiones para que no quede confusa, más allá de si está antedatado o no, si está puesto a propósito la fecha para decir que se escribió antes de la conferencia de prensa, etcétera, digamos la aplicación y el cumplimiento potencial de un decreto es a partir de la publicación en el boletín oficial, ¿no es cierto? Claro, efectivamente, por eso digo que la aplicación del decreto queda paralizado, queda de pleno derecho suspendido. Por la precautelar que está vigente. Con la precautelar. No se puede aplicar, no se podría aplicar. ¿Y si se aplica? En potencial.
porque no sabemos si va a ser incumplida o no la medida. ¿Y si se aplicara el decreto? Bueno, sí, ahí ya estamos, a mi modo de ver, evidentemente en una situación delictiva, ¿no? De desobediencia, el delito sería de desobediencia. Sí, así es, efectivamente. ¿Y cuando el que desobedece es el gobierno, doctor, tiene una idea de lo que pasa? ¿Cómo? Cuando es el gobierno el que desobedece, ¿se puede saber qué es lo que pasa en tal caso? Bueno, debe intervenir un fiscal, se debe hacer la denuncia penal. Yo no tengo facultades para, digamos, en competencia en materia penal. Debe intervenir un fiscal, se debe hacer la denuncia penal correspondiente, debe intervenir un fiscal y impulsar la acción penal correspondiente, ¿no? A los hombres de ley les disgusta un poco hablar de lo que personalmente sienten, así que perfectamente puede eludir la pregunta, doctor. Pero ¿se sorprendió ante el decreto de necesidad de urgencia? ¿Usted pensó que su precautelar había detenido todo, teniendo en cuenta que después pasó un día más en el cual no se conoció, tal como habían anunciado, ese decreto de necesidad de urgencia? ¿Qué ha aparecido hoy? ¿Lo tomó de sorpresa? ¿Usted dijo, cómo puede ser esto? No. Yo, digamos, estaba dentro de las previsiones posibles. Usted imagínese que si se viola la ley, como evidentemente ha sucedido, y por eso nosotros dictamos hablo en plural, porque somos un equipo, dictamos la medida precautelar, porque consideramos que ese decreto es inconstitucional. Pero si se ha violado de esa manera tan flagrante la ley y la Constitución, es de esperar que también se viole una sentencia si hay una decisión tomada de ir adelante por todo y contra todo. Doctor Arias, ha sido más que amable. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo, doctor Hugo. El doctor Luis Arias. Repasemos algunas cuestiones, Víctor Hugo. O sea, la precautelar del juez Arias está vigente. Si el decreto se publicó en el boletín oficial hoy, derogando la ley de servicio de comunicación audiovisual y AFTIC, o por lo menos modificándola gravemente de facto. Este decreto tiene fecha con 29 de diciembre. Peña en su conferencia de prensa dijo mañana se publica. Eso no pasó, se publicó recién hoy. Si la fecha fue del 29, si ya estaba escrito el decreto desde el 29 de diciembre, ¿por qué se publica recién hoy? Esto puede generar la sospecha que planteaba Arias de que está antedatado, o sea, puesta la fecha para que quede como que fue antes de la conferencia de prensa. Y por otro lado, con respecto a la responsabilidad penal, las responsabilidades penales no son sobre personas jurídicas, sino sobre personas físicas, con lo cual los responsables penales son los firmantes del decreto.